El miércoles 13 de noviembre de 1985 quedó registrado por la historia como la fecha de la peor tragedia natural de Colombia desde su existencia. Fueron más de 25.000 personas las que murieron en la segunda ciudad del departamento del Tolima para ese entonces, que desapareció víctima de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz en una sola noche. Durante esa fatal noche, Armero se convierte en una prueba más de lo que puede hacer la furia de la naturaleza y la incredulidad nuestra ante ella. Quizás una de las cosas que estimuló que los habitantes de Armero no creyeran en la avalancha del Nevado del Ruiz, aunque las autoridades ya se la habían anunciado, fue que la erupción del volcán era relativamente pequeña. Sin embargo, esa pequeña erupción derritió el 10% del hielo del Nevado, que produjo la avalancha que descendió de la montaña por los ríos Lagunilla y Chinchiná. El flujo de lodo, piedras y escombros por el río Lagunilla fue el que produjo la tragedia de esta populosa e importante ciudad del departamento del Tolima, hoy desaparecida. La avalancha arrasó al poblado de Armero en menos de 2 horas y según el diario El Tiempo sepultó al menos 25.000 personas a las que tomó por sorpresa. Destruyó 4.200 viviendas, 20 puentes y todas las vías del municipio, además de templos, escenarios deportivos, entidades bancarias, la alcaldía, la estación de policía, escuelas, vehículos y hasta la mismísima estación de bomberos. Según uno de los guías turísticos de Armero, lo primero que destruyó la avalancha fue la estación eléctrica y por eso la ciudad quedó totalmente a oscuras. Uno de los pocos lugares que no fue destruido por la avalancha fue el cementerio, donde muchas personas se resguardaron. El volcán Nevado del Ruiz está situado sobre la cordillera central de los Andes colombianos a una distancia de 50 kilómetros de Armero. Es una cumbre nevada de más de 5.000 metros de altura que incluso llega a ser visible desde Bogotá en tiempo despejado. Su territorio lo comparten los departamentos de Tolima y Caldas, constituyéndose en una amenaza latente para la capital de este último, que es la ciudad de Manizales. Cabe anotar que el desastre no solo fue para la ciudad de Armero, sino también para el municipio de Chinchiná, ya que un flujo de rocas, lodo y escombros también corrió por el cauce del río Chinchiná. En esa población del departamento de Caldas, la avalancha se cobró la vida de al menos 3.000 personas. La erupción del volcán Nevado del Ruiz de 1985 fue pequeña, pero produjo un enorme lahar o flujo de lodo, rocas y escombros que destruyó el casco urbano de Armero casi en su totalidad. Esto hace que la erupción del volcán Nevado del Ruiz del 13 de noviembre de 1985 sea considerada como la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX después de la erupción del monte Pelé en 1902.
Dicha erupción ocurrió entre el 2 y 8 de mayo de 1902 en la isla francesa de Martinica, en el Mar Caribe, con un saldo fatal de casi 30.000 personas arrasando la ciudad de Saint-Pierre. Los lahares que descendieron del volcán y destruyeron a la ciudad de Armero no llegaron hasta su cementerio, donde según fuentes fidedignas muchas personas se salvaron e incluso dicen que en este lugar nació un niño esa noche. Hoy el cementerio de la entonces pujante y hermosa ciudad de Armero es un lugar abandonado y saqueado, un camposanto donde no se respeta la dignidad de los restos humanos que son utilizados por hechiceros. Paradójicamente, siendo un lugar que sobrevivió al desastre, hoy es un terreno que la naturaleza ha recobrado y abandonado incluso por las instituciones y personas que tratan de preservar la memoria de la ciudad de Armero y sus víctimas. Los saqueadores que luego de la tragedia robaron a las víctimas y a las casas derruidas, llevándose todo lo que les podía servir, luego lo hicieron con este lugar, saqueando las lápidas, mármoles y hasta los restos humanos de las tumbas. Y esto se debe a que no hay seguridad en el lugar. La entrada de personas por todo Armero es libre y sin ninguna restricción, algo muy bueno para el turista, pero que a la vez permite a los delincuentes hacer de las suyas. Y en medio de las ruinas de Armero nos encontramos con la Casa Museo de Armero. Una casa derruida que muestra con su aspecto la destrucción que tuvo Armero y con sus pendones la triste historia de las víctimas y de los sobrevivientes. Una conmovedora historia que resume la fatalidad vivida y las paradojas de la existencia. Cuando nos cuenta que el sargento viceprimero Robinson Salcedo Guarín, ciudadano de Armero, se salvó de la tragedia, pero no del secuestro. El sargento Salcedo fue retenido por las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC el 13 de agosto de 1998 durante la toma de Miraflores. Y fue liberado en abril de 2012, luego de muchas marchas y peticiones de los sobrevivientes de Armero. La furia de la naturaleza tampoco tiene respeto por cultos, y de la gran iglesia de Armero tan solo quedó su cúpula. El Parque de la Vida en las ruinas de Armero es un lugar para conocer la historia de la tragedia contada por los guías turísticos del lugar. Estos, con un estilo muy humano y casi como testigos oculares, narran de manera dramática la magnitud de la catástrofe natural. Mucha gente al amanecer salía de del barro, heridos como fueran, con el fin de llegar a estas montañas con el fin de ser rescatados. En vez de los rescates se demoraban, la gente se desesperaba y les tocaba abrir caminos, trochas por detrás de esas montañas con el fin de llegar a las poblaciones más cercanas para ser atendidos también. ¿Cuánta última maqueta aquí mirando lo que hace la parte de allá? Vale. Esta es otra parte del almacén del Yer, licuadora Tapa Roja, Café Hawái, una ferretería, una heladería.
Banco Cafetero que queda en toda esa esquina, Telecom, Sindicato de Trabajos del Tolima, la Alcaldía, Banco del Comercio. Plaza de Mercado que era 2 pisos, estaban los puestos. La Turroja, un campestre que fueron desesperados los de la Universidad de Caldas, unos geólogos que iban de paso a la ciudad de Ibagué. Las dificultades de la noche lo obligan a quedarse ahí donde pierden la vida 11 personas de 31 que viajaban. No había lunes, el profesor del conductor son las víctimas de esta avalancha. La hacienda del puente no le pasa nada a pesar que esta villa del río Tercera, este barrio El Carmelo, quedó sin destruido por ahí se la vía está para el Líbano. La vía que va desde Mérida, la vía que va a Cambamba, Nemar, Saída, Bogotá y la que va a Mariquita, Honda. Estación de la policía donde murieron los 33 policías y la casa donde paró la piedra que estaba represando el río. Fábrica de gaseosa La Bogotana, una fábrica que nació acá en Armero, acaba Armero, acaba la fábrica porque no volvió a salirse producto de gaseosa. Donde había La Bogotana. Entonces estos pedacitos que vemos aquí para arriba demuestran cómo la avalancha se iba llevando a Armero por partes. Lo que ya no tiene nada significa como la iba borrando, iba desapareciendo todo. Ya las 4 maquetas forman lo que era la segunda ciudad del Tolima, que era Carmelo, la ciudad blanca de Colombia por el algodón, tenían promedio 48.000 habitantes, 36 calles, 55 barrios, y murió un promedio de 25.000 a 27.000 personas, fuera niños y turistas que quedaron la noche de la tragedia acá también. Armero no hubiera desaparecido hacia la capital del norte del Tolima, en ese momento era la segunda, pero era la más importante por el comercio que se generaba acá en esta población por el uso del suelo y todo, ¿no? Entonces vamos a pasar allá. El 6 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó Armero, 7 meses después de la tragedia. El sumo pontífice se arrodilló y oró por las víctimas y sus familias frente a la cruz que se levantó donde antes era la gran iglesia de Armero, y declaró la zona Camposanto. Confesando en su discurso que luego de ver las noticias de la gravedad de la tragedia en Armero y Chinchiná, producida por el volcán Nevado del Ruiz, fue conmovido en su corazón y tuvo un gran deseo de visitar esos lugares donde quedaron sepultadas miles de víctimas. Yo fui aprendiendo la historia por medio de mamá, de mi tía, yo empecé aquí cuando tenía 15 años, en el 95. Mire, si ve la huella, pero por donde sacaron la plata en la época fue por este lado, ¿vea? Por acá. La puerta quedó intacta. Esa puerta se la robaron en el 2001. Se la llevaron, se la robaron. Era gruesa, menos cero. ¿Cómo fue que la llevaron? Esa pero un momento otro en el 2001 se desapareció ya. Y por aquí fue donde sacaron la plata de los policías. Que era violentada. Sí. Claro, mira, por aquí por estos lados le dieron por eso. Y luego de todo lo que hemos visto aquí en Armero, podemos decir que son muchas las historias de esta ciudad, pero todas fatídicas, patéticas y llenas de dolor. Pero quizás la historia más dolorosa que podemos encontrar en medio de las ruinas de Armero es la muerte de Omaira Sánchez. Una historia que nos conmueve hasta las lágrimas por esta sobreviviente de la avalancha que finalmente muere y se convierte en una víctima más porque no pudo ser rescatada. Omaira Sánchez tenía 13 años cuando quedó atrapada por el lodo y los restos de su propia casa en este lugar donde yacen hoy sus restos. La niña Omaira se convirtió en la imagen de la tragedia de Armero luego de casi 60 horas de permanecer atrapada con el lodo hasta el cuello. Y en un amargo recordatorio a nivel mundial para los que pudieron haber evitado este fatídico final de la ciudad de Armero o por lo menos minimizarlo.
Así que podemos decir sin lugar a equivocarnos que nada puede encarnar el dolor en Colombia como lo hacen las imágenes de Omaira Sánchez. Y tiempo nos faltaría para contar la historia de las víctimas de esta roca que se encontraba a 15 kilómetros de Armero en el río Lagunilla. Y que fue arrastrada por la avalancha hasta este lugar, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. O la conmovedora historia de los 33 policías que murieron en esta ciudad cumpliendo con su deber. Esperamos haya sido de tu agrado este corto video de la tragedia de Armero y les queremos decir que recordar es vivir. Recordar las tragedias de nuestras catástrofes naturales nos ayuda a estar más atentos a las señales de la naturaleza y a cuidar nuestra vida que no está exenta de fatalidades. Y si quiere que tus amigos y familiares conozcan la triste historia de Armero, compárteles el video. Gracias por vernos y hasta la próxima. Y recuerde que somos Turismo con Historia.